2 minutos de vuelo. Lleva adentro cargamento del gobierno carísimo. Los 2 cohetes anteriores explotaron. Es todo o nada. El cohete parece que sube a la perfección, pero si no llega al espacio, la empresa se quiebra y la idea de colonizar Marte también. 20 segundos después, explota. Volvemos 6 años atrás. Elon vende sus acciones de PayPal por $250 millones. No sabe cuál será su próximo proyecto. Paso ese, el planeta rojo. La exploración espacial se estancó en 1972, con la última misión a la Luna. Así que Elon estuvo leyendo sobre cohetes. Su próximo proyecto sería colonizar Marte. La idea era comprar cohetes viejos, modificarlos y meterles un ecosistema. Luego, el gobierno financiaría todo y en el futuro, con mucha suerte, también invertiría en una misión a Marte. Entonces, con un amigo se fueron para Rusia. Ya tenían una negociación lista. 2 cohetes por $18 millones. Pero cuando llegaron, los rusos salieron con otra historia. Eran 18 millones, pero por solo un cohete. Y después, como si nada, lo subieron a 21 millones cada uno. Elon se emputó. Sintió que lo estaban tratando de pendejo. Se levantó y se fue. En el vuelo de regreso, con rabia, sacó su computador y abrió Excel. Pero haciendo cuentas, algo no cuadraba. Los cohetes eran muy caros, pero los materiales bases con los que se fabricaban, no. En teoría, se podrían construir cohetes por muchísimo menos de lo que se estaban vendiendo. Esta relación, donde el producto es mucho más caro que los materiales, es lo que Elon llamaría el índice idiota. Y los cohetes tenían un puntaje absurdo. Al llegar a Estados Unidos tenía claro 2 cosas. Primera, que los cohetes podían ser mucho más baratos. Y segunda, que crearía una empresa aeroespacial que apuntara a lo grande. Al poco tiempo nació SpaceX en una bodega de California. En ella empezaron a hacer pruebas cuestionando todas las recomendaciones que existían de los cohetes. Parecía más un taller ilegal que una empresa aeroespacial. Ahí nacieron entre el caos los cohetes que servirían para un proyecto secreto. El ambiente era básicamente un grupo de nerds contra cultura que solo hacían caso a las leyes de la física. También aparte, todo parecía vida o muerte. El nivel era tal que sin joder, una vez, faltando 3 horas para probar un motor, vieron que el depósito no funcionaba bien. Y en vez de aplazar el lanzamiento, pues lo normal de la industria, Elon mandó a sus tropas a desmontarlo a punta de martillazos, a soldarlos en el piso y a volverlo a montar. En menos de 3 malditas horas, lo bajaron, lo soldaron, lo montaron, despegó y fue un éxito. Eso sí es innovar. Ya para 2005, SpaceX se había mudado a Kwala, una isla que parecía como cagada por un pájaro en medio del océano. No era la primera vez que iban, pero nunca se habían imaginado toda la mierda que venía. Paso P. El financiamiento a Marte. Los contratos de SpaceX no eran normales. En vez de recibir primero y lanzar después, ellos básicamente arriesgaban todo su propio dinero y solo les pagaban apenas cumplieran algunos objetivos. En sí, o se ganaba mucho o pues se perdía también mucho. Ya para 2006 tenían listo el primer cohete, que le pusieron Falcon 1. Elon sabía que era como apostar en un casino, pero le da igual. El lanzamiento quedó para el 24 de marzo. SpaceX mandó a la mierda todos los manuales que había. Al final, el Falcon se estrelló en el mar. Era la primera prueba y no había muchas expectativas. Quag no era como Cabo Cañaveral, era un ambiente agresivo con todo lo que volara, especialmente con cohetes. Pero nadie en SpaceX se había dado cuenta. Pasó un año, si el segundo Falcon explotaba, dejaba SpaceX con la última oportunidad. Él no lo sabía y aún así el diseño era todavía peligroso. Ya no tanto como el primero porque pues tenían experiencia. El Falcon despegó el 21 de marzo de 2007, pero antes de llegar a órbita, se devolvió. Esa era la última oportunidad. El tercer cohete tuvo un diseño mucho más calculado. Ya no habían tantos riesgos, pero no desaparecieron. El 2008 se volvió un caos. Lo que menos había era dinero. Invertir en ese tipo de startups era pues básicamente imposible. El lanzamiento quedó para el 3 de agosto. El cohete tenía incluso el cargamento carísimo del gobierno. Literalmente era una apuesta a todo o nada. Si el cohete explotaba, SpaceX desaparecía. Todo parecía ir a la perfección, pero cuando se separó, la parte trasera golpeó la delantera y el cohete se estrelló. SpaceX estaba a punto de declararse en quiebra, pero entre su hermano, sus amigos, familiares y hasta sus empleados le prestaron dinero a él. Ni siquiera con eso tenían suficiente capital. Casi como un milagro, un amigo y ex socio de PayPal invirtió lo suficiente para un último lanzamiento, pero tenían que correr como si lo fueran a matar. Para poderlo construir había que traer todas las partes a Quag, soldarlas, montarlas y luego lanzar el cohete. La única manera de llegar con todo a tiempo era usando un avión militar, corriendo muchos riesgos. Mientras iban en el vuelo, algunas cosas se empezaron a dañar.
Aterrizaron y bajo la presión de quiebra terminaron preparándolo todo en 5 días. Muchísimo más rápido que lo teóricamente aceptable de 5 semanas. Pero bueno, el Falcon lo lanzaron el 28 de marzo. Todos estaban callados. Elon quería vomitar. Subió y se separó. No salió nada mal. Completó la misión a la perfección. En 2009 lanzaron el último Falcon 1 con el cargamento del gobierno. Todo salió perfecto. Al poco, la NASA le ofreció un contrato a SpaceX por $1.600 millones. Pero el Falcon 1 no era suficiente. El nuevo cohete tendría 9 veces más fuerza. Así que le pusieron Falcon 9. Además, decidieron irse a la mierda de isla que fue cuaja. En 2010 empezó una rivalidad por el espacio. Jeff Bezos y Elon estaban compitiendo con sus empresas por crear el primer cohete reciclable, algo sacado de ciencia ficción. Blue Origin, la empresa de Bezos, patentó el aterrizaje en el mar y SpaceX la demandó. Había empezado la guerra por el espacio. Mientras eso, el Falcon 9 ya estaba listo para su primera misión. Antes de lanzarlo se les mojó la antena, un componente esencial. Elon, como acostumbra, mandó a varios ingenieros con secadores de pelo. Al final, todo salió normal. En 2014 pasó lo impensable, al menos para él. Blue Origin creó el primer cohete que regresaba a la Tierra sin destruirse. Elon estaba emputado. Aparte de que le ganaron, se estrelló un Falcon 9 con cargamento, el primer cohete en dañarse desde 2008. Entonces, Elon estuvo trabajando a tope, tenía que ganar la Blue Origin. En poco tiempo lanzaron un Falcon 9 que en teoría podía volver, pero explotó en el aire. Todos estaban frustrados, así que en 4 semanas lanzaron una segunda versión. El cohete llevaba cargamento e iba incluso a cumplir una misión. El Falcon subió, dejó el cargamento donde era y aterrizó como estaba planteado. Había pasado el primer round entre Blue Origin y SpaceX. Paso A, la madre de los cohetes. Para llegar a Marte debían tener mucho dinero, como mínimo billones. Así que en 2018 empezaron a trabajar para crear una red de internet. La idea era muy simple, con cubrir el 3% de la necesidad mundial podían hacerse con 30 billones de presupuesto. Así nació Starlink. Entonces el plan era crear satélites, enviarlos al espacio y cobrar. No sería muy difícil de vender porque tenía cobertura absoluta, pues era satelital. Además, escalarlo sería muy fácil, como una operación matemática muy simple. Más satélites es igual a más partes del planeta cubiertas, que es igual a más plata. Sencillo. Pero todo se vino abajo porque se estaban demorando demasiado en montarlos. Mientras tanto, SpaceX recibió un contrato especial del gobierno, muy diferente a los anteriores. El cargamento serían astronautas. El viaje a la Estación Espacial Internacional. Era la primera vez con humanos. Si el cohete explotaba, la reputación de SpaceX se hundía, junto con los planes de colonizar Marte. El 30 de mayo de 2020, el cohete despegó, cumplió toda la perfección y se llevó el título de la primera empresa privada en llevar astronautas al espacio. Al final, aceleraron la producción de satélites. Con el dinero podían financiar más investigaciones, como un superproyecto diseñado exclusivamente para Marte. A ver, el Falcon 9 no es un cohete inútil. La verdad es que es demasiado eficiente para lanzar tanto cargamento como satélites, pero Marte es muy demandante. Necesita más que simples cohetes de carga. Así nació el proyecto Starship, que sería el cohete más grande jamás creado. Tan grande era el diseño que se quedarían solo construyéndolos en una sola sede. Dios mío. Por las mismas fechas, a SpaceX le cancelaron el lanzamiento del motor, así que le pidió lanzarlo sin permiso. Luego podían pagar la multa y listo. Pero qué problema. Los burócratas encargados de los permisos los vetaron por 2 meses. Era como básicamente prohibirle lanzar 4 cohetes y muchas más pruebas de motor. El encogido de las huevas tuvo que disculparse en una carta formal. El lunes aburrido, los burócratas eran muy lentos y Jeff Bezos vino a joder aún más. Al final levantaron el veto. Bezos demandó desde SpaceX. Ambas empresas estaban ahora en guerra. Parecía una telenovela mexicana. Ambos se criticaban en los medios y las redes sociales, alimentando polémicas mientras se construían los cohetes. Además, el pico de esta seriecita se dio cuando tanto Elon como Jeff compitieron insanamente por el complejo de lanzamiento 39 del Kennedy, un icono de la historia aeroespacial. Al final SpaceX se ganó el lugar y en 2021 Blue Origin pues la demandó. ¡Qué sorpresa! Mientras esa guachafita en internet, Elon entró en otra crisis. Consiguieron unos permisos. La idea era ensamblar la nave en tiempo récord, que los empleados trabajaran como esclavos para lograr que los burócratas de la FAA vieran el Starship, y al tenerlo al frente, pues ya ensamblado, les facilitarían los permisos necesarios. Spoiler alert, solo sirvió para que los empleados vivieran el ambiente de crisis en la empresa. Marte no perdona. Cada coste pendejo suma.
por lo que los motores del Starship debían ser más baratos de producir, o pagaban 66 millones solo en eso por cada viaje. Literal, o se hacían más baratos o adiós Marte. Los problemas no eran solo esos. Los viajes espaciales eran vistos como un gusto de riquillos, como Richard Branson y Jeff Bezos, que en ese 2021 habían viajado por mero capricho. Eso no era bueno para los planes de conquista, así que Elon, en vez de unírseles, planeó una misión con 3 objetivos. Primero, sería una misión para lograr en la gente el mierdero detrás del Challenger. Segundo, sería propaganda para que la gente se emocionara de nuevo por el espacio y por las misiones. Tercero, recaudaría fondos para una fundación contra el cáncer, todo bajo el nombre de Inspiration 4. El lanzamiento era el 16 de septiembre del mismo año. La lista de pasajeros era Hayley Arsenault, una enfermera de la fundación, Jared Isaacman, el que dio los fondos, y otras 2 personas escogidas al azar. No había ninguna celebridad. La misión duró 3 días y todo salió perfecto. Marte demostraba ser como una patada en las huevas. No solo tenían que ser los cohetes más baratos y los permisos más rápidos, sino que tenían que construir una mega fábrica y lanzar con más constancia. También tenían que diseñar por completo un sistema más eficiente para que los Starships aterrizaran, mientras que debían fabricar de a motor por día. Todo eso y construir perfectamente Mechazilla. ¿Qué es Mechazilla? No es otro estreno de película con lagartos. Es el diseño base que tenía SpaceX para atrapar sus cohetes cuando aterrizaran. Literal como una mano gigante. Así sería todo mucho más eficiente para Falcons 9 y Starship. 2022, bueno, fue otro año, pero marcado por la guerra entre Ucrania y Rusia. Los rusos hackearon todas las redes de internet en Ucrania, pudiendo desde sistemas bancarios y trabajos hasta hospitales. Elon lo vio y donó 80 millones en internet Starlink para ayudar con la situación civil, pero el gobierno ucraniano tenía otros planes. Paso C, la máquina de la máquina. Con el tiempo, las cosas fueron empeorando. Pero SpaceX tenía problemas mucho más grandes que simplemente hacer de ONG. De la nada, Elon programó un lanzamiento público del prototipo del Starship, como siempre, en modo crisis. Pero ya no podían ignorar lo que pasaba en el mundo. La donación altruista de Musk se convirtió en un arma de guerra. Estos satélites que se estaban usando solo en Ucrania con fines civiles tenían un uso oculto. También servían para lanzar misiles sin ser detectados. Elon se dio cuenta e inmediatamente canceló toda la operación. Él pensaba que sería el responsable de iniciar la Tercera Guerra Mundial. Nada muy bonito. Al final decidió vender el servicio al gobierno estadounidense y que la responsabilidad cayera en ellos. También empezando en ese 2022 mostraron el Starship al público. La idea era que en un año se lanzara el primer prototipo. El diseño era mucho más barato que la idea original. En vez de utilizar placas de fibra de carbono carísimas, utilizaron acero inoxidable. También había sido diseñado para enviar 100 toneladas por misión. Un aumento masivo si lo comparamos con las 8 que aguanta el Falcon 9. El cohete sería lanzado el 20 de abril de 2023. Al principio todo normal, pero falló y se autodestruyó por completo. Ni completó la misión ni aterrizó en Mechazilla. El segundo lanzamiento fue básicamente lo mismo. Despegó el 18 de noviembre y no completó ni la misión ni el aterrizaje. También se terminó autodestruyendo. Para 2024 no había ninguna diferencia. 2 lanzamientos terminaron igual. No parecía posible aterrizar un cohete por más mejoras y correcciones que se le hiciesen. Si Mechazilla pudiera atrapar la primera fase del Starship, solo la primera, los costes se podrían reducir masivamente. El quinto cohete fue planeado para el 13 de octubre de 2024. Todo empezó a la perfección. La misión la completaron sin fallas, pero todos estaban en silencio. La verdadera prueba era el aterrizaje. La primera fase se empezó a devolver. Todos estaban tensos. El cohete aterrizó y Mechazilla lo logró atrapar. Es brutal, pero mejor se los muestro. A finales del año lanzaron el último Starship de segunda generación. El vuelo fue otro éxito, pero Marte escondió un secreto capaz de destruir los planes de SpaceX. Paso E, Interstellar. El año pasado, si hemos sido curiosos, hemos visto cómo SpaceX ha lanzado más Starship, 5 en total con solo 2 éxitos. Así que adelantémonos al número 10. La misión era casi igual a la del quinto cohete. La gran diferencia iba en el vuelo completo, arriesgándose a llevar al límite para maximizar algunos costes. Nada que no hubiéramos visto antes. Pero el 11º lanzamiento era especial. La misión se completó sin problemas, normal. La primera etapa aterrizó perfectamente en el mar. Tampoco nada nuevo si miramos el quinto y el sexto Starship. Lo único fue que apagaron más cohetes de lo normal para reducir el gasto de gasolina. La cosa cambia con la segunda etapa.
La nave en sí estuvo orbitando como siempre, pero al final no se estrelló, sino que aterrizó sin daños en el mar. El cohete era 100% reciclable. Además, todo el viaje y la misión era básicamente una representación de las nuevas misiones de SpaceX. Falcon 9 no se queda atrás. SpaceX ha lanzado más de 500 misiones exitosas. Son estos los que envían todos los satélites de Starlink y seguirán siendo los encargados de todo por ahora. Mientras tanto, ya se están preparando para el 12º lanzamiento del Starship, de tercera generación. Pero lo más importante este año es la misión Artemis 3 en septiembre, donde SpaceX quedó contratada para llevar astronautas a la Luna. Pero, ¿qué? La misión fue aplazada a 2028 y no se sabe si será SpaceX o Blue Origin el que lleve el contrato y cumpla la misión. Volvemos a nuestra telenovela. Blue Origin no se queda atrás. El Glenn, un cohete del tamaño del Falcon Super Heavy, logró completar toda la misión sin problemas. Literal, el Glenn fue y volvió a la Tierra. También fue Blue Origin y no SpaceX la que se hizo con un contrato para enviar satélites de investigación gubernamental a Marte. Ya sabemos que ambas compiten desde hace más de una década por el espacio, pero ambas empresas están siendo cuestionadas después del fracaso de Virgin Galactic por un lado y Rocket Labs por el otro, que están al borde de la quiebra. Es literal una cachetada de verdad para los inversores. Hacer dinero en el espacio no es fácil. Pero no se supone que SpaceX es diferente de todas, que es la empresa que nos llevará a Marte y que nos convertirá en una especie interplanetaria. No. Bueno, no tan fácil. Vi hace poquito una entrevista con Neil deGrasse Tyson y en ella pues estaban hablando más que todo sobre, cierto, esta cuestión de Marte, de cuánto nos costaría llegar, la idea de que pues Marte cuesta trillones y que solamente pues con Wall Street no es tan fácil. No tenemos que mirar muy lejos. SpaceX no tuvo que investigar cómo construir un cohete que pudiera despegar o crear leyes termodinámicas que afectan todo lo que intenta volar. Hace hasta ahora una empresa que, objetivamente hablando, se mueve por el dinero que puede ganar. Es por eso que bajarle los costes tenía sentido y era lógico que los gobiernos no lo hicieran antes. Y no me malinterpreten, crear cohetes 1000 veces más baratos, crear sistemas de aterrizaje completos y crear cohetes reciclables son tareas titánicas e incomparables. Pero con esta charla que vi antes de terminar el guión, voy a partir lo que queda en dos perspectivas. La primera, que es la original del video, y la segunda, que va a ser de antítesis. La perspectiva positiva es básicamente una serie de pasos. Lo primero es que SpaceX sale a la bolsa, recauda al menos $2 trillones, o lo que vale la mitad de Apple. Luego invierte masivamente en la producción masiva de motores y cohetes Starship. Lanza cohetes de tercera, cuarta y quinta generación para probar con cargamento e incluso, seguro, con humanos. Expande la cantidad de satélites de Starlink y se hacen con más mercado de internet. Reciclan más rápido los cohetes y finalmente contratan un servicio distinto para Marte. La perspectiva negativa es que no recauden el dinero necesario, porque ir a Marte no es como planear unas vacaciones, es una misión titánica. Si queremos ver por qué, nos tenemos que devolver en la historia. ¿Puede haber algo en común entre la conquista de América y la misión de la Luna de 1969? Pues sí, ambas fueron misiones respaldadas por poderes políticos. Por un lado la corona española y por el otro el Estados Unidos de la Guerra Fría. El futuro positivo continúa con comprar robots Optimus de Tesla que apenas llegan a Marte sea para una serie de tareas, literal como una receta de cocina. La receta de cocina para llegar a Marte. El primer paso es mapear todo Marte y terraformar las mejores zonas. El segundo paso es que lleguen más Starships con más materiales de construcción diseñados para aguantar las condiciones del planeta. El tercer paso es que los robots construyan plataformas de aterrizaje y lanzamiento de cohetes. El cuarto paso es que construyan todas las rutas esenciales para que los humanos puedan vivir, desde la electricidad hasta el agua, que en teoría sería desalar el agua congelada de Marte y traerla o crear tuberías. El quinto paso es que se construyan todas las colonias listas para ser habitadas, con depósitos y diferentes infraestructuras para cada necesidad. Ahora se pone difícil, tenemos que escupir humanos en Marte con provisiones. El sexto paso es que se diseñen semillas que aguanten las condiciones o crear huertas que simulen ambientes de la Tierra. El séptimo paso es doble, o puede ser más bien doble. Por un lado, deben ir con depósitos de oxígeno, contar con que las colonias tienen suficiente aire para algunos años.
mientras que a su vez traen millones de fitoplancton, bacterias que crean, por así decirlo, aire respirable. El octavo y último paso es adecuar todo para crear civilizaciones como las de la Tierra. El negativo continúa con otro problema grande. Si las misiones a Marte no le garantizan a los gobiernos esto, influencia política, ganancias comerciales o interés social, entonces tendrán que esperar. Mientras que las empresas, si no reciben ninguna ganancia comercial, no es muy claro cómo ganar todo el dinero invertido, ni hay tampoco un seguro para que las colonias no se extingan, pues no se podrá llevar a cabo. Es la única razón para que una empresa llegue a Marte. O la otra, que algún gobierno los contrate. Además, no podemos olvidar los permisos necesarios, independiente de si la conquista es por el gobierno o por las empresas. El positivo apenas cumplió la receta para llegar a Marte. Ya llegamos al paso de, entre comillas, disfrutar. Ahora hay que ver cómo ganar dinero. Es donde pasamos de la realidad a algo más tipo Interestelar. Lo primero que puede pasar es que aprovechemos y explotemos aún más el Sol, con mecanismos para extraer energía solar, almacenarla y traerla a la Tierra. Lo segundo es crear una autopista de cohetes con gasolineras espaciales para otras empresas que estén orbitando y hagan más fácil los viajes espaciales. Pero si algo que me emociona y parezco un niño de 8 años es el tercero, la minería espacial. ¡Qué putas! Gracias por preguntar. Esta minería es un concepto aún teórico, pero lo voy a intentar hacer fácil de entender. Partamos de una verdad objetiva. En nuestro sistema solar estamos rodeados de asteroides naturales con muchas piedritas raras que tanto Wall Street como Silicon Valley desean y necesitan. Estos asteroides pueden viajar por el espacio y pasar cerca de la Tierra. Entonces, en teoría, podríamos mandar varios cohetes con robots y maquinaria de minería que hagan una tarea que parece fácil. Los cohetes aterrizan, los robots y las máquinas sacan todo lo que tenga el asteroide, desde oro hasta platino. Lo montan en la nave y vuelven a la Tierra. Todo perfectamente coordinado y sin necesidad de que vayan humanos en las naves. Las consecuencias serían masivas. Muchos de estos minerales son muy escasos en la Tierra, así que exportarlos al espacio haría dos cosas, una buena y otra no tanto. La buena es que la tecnología sería mucho más barata de fabricar y eso la haría mucho más accesible por la ley de oferta y demanda. Pero la mala, también siguiendo la misma ley, es que los precios de cosas como el oro terminen cayendo en picada, empobreciendo a muchos inversores. Otra gran ventaja oculta, una revolución industrial más grande que la que hemos visto antes. Pero de nuevo, la versión depresiva nos recuerda que todo esto requiere muchos trillones y que todo depende de si llegar a Marte puede o no puede ser rentable. Si no hay beneficios económicos, pensar que Blue Origin o SpaceX conquisten el planeta rojo por sí solas es demasiado estúpido. Esto no acaba todos los planes a Marte, sino que más bien los atrasa. Si hay más impuestos, es más probable una misión a Marte. Otro gran punto es que si recordamos el pasado cercano, tanto computadores como internet fueron invenciones militares del gobierno que luego nos catapultaron años luz como especie. Ambas perspectivas pueden definir el futuro. Predecir si será alguna de las dos es básicamente imposible. Pero si miramos de cerca, en ninguna de las dos cancelamos el proyecto Marte. Puede ser el próximo gran paso como especie interplanetaria. Ambas son especulación y es ahí donde entran ustedes. Si me quieren llamar imbécil, inmaduro o pesimista de secta satánica, están en toda su libertad. Antes incluso los aliento a que comenten, que contraargumenten mis ideas y que armemos un debate y aprendamos juntos. También quiero leer lo que piensan. ¿Soy un inmaduro estúpido que idealiza un futuro pintado de rosa? ¿O soy un pesimista fanático de Schopenhauer que cree que el futuro es una mierda? Los leeré en los comentarios. Recuerden que este video está inspirado en el libro de Elon Musk de Walter Isaacson, que en la descripción tienes todas las fuentes bibliográficas. Estas ideas, la de crear una especie interplanetaria, no son solo sueños de algún multimillonario. Esconden algo que podría amenazar a toda la vida en la Tierra. Paso X, Terminator Salvation. SpaceX pasó de ser una idea de un ecosistema a una empresa que con su tercer cohete casi se va a la quiebra. De llevar astronautas al espacio hasta involucrarse en una guerra contra Rusia. De crear y lanzar el cohete más grande de la historia hasta crear todo un drama de telenovela entre multimillonarios. Todo con el único objetivo de conquistar Marte. Pero si nos detenemos un momento, sale una pregunta inevitable. ¿Por qué? La pregunta no parece ser solo por lo increíble que sería convertirnos en una especie interplanetaria, ni mucho menos por un deber altruista con la especie para que nos expandamos.
Para responderla debemos explicar un principio. Fermi planteó por allá en los 50 una paradoja que era lógica con cálculos estadísticos que había hecho otro matemático. La paradoja es esta: si es tan probable que estemos rodeados de vida extraterrestre, ¿dónde están todos? Lo que irónicamente concluye que estamos solos en al menos una galaxia que debería estar repleta de vida orgánica. Esto, mezclado con la creación de la bomba atómica, creó un miedo inmenso. Un miedo a que haya una escalada nuclear entre países y que nos extingamos como especies por un armagedón nuclear, llevándonos la única vida orgánica que existe. La idea no es algo lejano. Si miramos el reloj del fin del mundo, donde las 12 representan el apocalipsis y lo que hacemos es medir en minutos qué tan lejos estamos, vemos que para este año el reloj está a 85 segundos. Lo más cerca que hemos estado desde que se creó el reloj, y estamos hablando que el reloj se creó en 1947. No hay que pensar en una IA que se hace malvada y masacra humanos al estilo Skynet. Es solo mirar con cuidado las relaciones internacionales entre las grandes potencias, los problemas políticos y económicos que están siendo librados en las sombras. El reloj nos sirve para que como sociedad presionemos a los gobiernos y evitemos acabarnos los unos a los otros en guerras teológicas, psicológicas y en sentido comercial. Es por eso que conquistar Marte puede ser un plan, no para que la especie no desaparezca porque algún imbécil tomó una decisión suicida. Con un solo ataque podríamos ver una guerra que termina en menos de un día y que acabe con todos, al más estilo Fallout. Pero también podríamos ver un futuro donde se compite sanamente por el espacio, una competencia entre las dos facciones, Estados Unidos y China, para llevarnos lo más lejos posible. De nuevo, todo esto no es un veredicto, quiero escuchar qué opinas en general. He visto demasiado Terminator y debo ser más neutral, o parezco un niño de 10 obsesionado con Interestelar. Debatamos en los comentarios para que así eliminemos juntos la polarización y construyamos una idea mucho más amplia y mejor. Comparte este video con alguien al que le pueda gustar y suscríbete para apoyar mi carrera en economía. Antes de terminar, me pareció perfecta esta frase de Elon. Llegué a la conclusión de que deberíamos aspirar a incrementar el alcance y la escala de la conciencia humana para comprender mejor qué preguntas hacer. En realidad, lo único que tiene sentido es luchar por la iluminación colectiva. Nos vemos en la próxima historia.